El comandante militar prusiano más popular de su época fue el general de caballería real prusiano Hans Joachim von Zieten. Era tan popular que incluso se le menciona 2 veces en marchas que aún hoy toca la Bundeswehr. En el Fridericus Rex Grenadiermarsch, compuesto a mediados de 1860 por el músico militar prusiano Ferdinand Radek, basado en la balada escrita por Willibald Alexis con melodías populares. Fridericus Rex, nuestro rey y señor, llamó a todos sus soldados a las armas, 200 batallones y cerca de 1000 escuadrones, y cada granadero recibe 60 cartuchos. Mis generales Schwerin y el mariscal de campo von Keith y el general mayor von Zieten siempre están listos, rayos, moros, truenos y cruz de elementos, quien aún no conoce a Fritz y a sus soldados. Y por supuesto, en el poema de 6 estrofas de Theodor Fontane, el viejo Zieten, del cual primero quiero recitarles las 2 primeras estrofas. Joachim Hans von Zieten, general de húsares, enfrentó al enemigo, lo hizo quizás 100 veces, todos lo han experimentado, cómo lavaba los abrigos, con sus húsares personales, el Zieten del bosque. Hey, cómo castigaban al enemigo, en Hennersdorf y Praga, en Liegnitz y en Leuthen, y luego golpe tras golpe, en Torgau, día de honor, incluso Fritz cabalgó a casa, pero Zieten dijo, primero limpio mi campo de batalla. Hans Joachim von Zieten nació el 14 de mayo de 1699 en la aldea de Bustrau, cerca de Neuruppin, que hoy pertenece a Berlín, como el tercero de 7 hijos del terrateniente y noble rural Joachim Matthias von Zieten y su esposa Isabella Katharina von Jurgas. Como la mayoría de los terratenientes rurales prusianos, los Zieten tampoco eran muy acomodados. Además, la casa de campo, que Zieten más tarde llamó una choza, como se llamaba a una casa sencilla y modesta, consumía los escasos ingresos. Por eso también faltaba el dinero para asistir a la escuela, por lo que el joven Hans Joachim fue educado en casa de manera bastante deficiente. Pero él, en lugar de leer, escribir y hacer cuentas, prefería vivir aventuras en la naturaleza y desde temprano soñaba con una carrera en el ejército. Ya a los 9 años se había puesto una coleta empolvada como la de un oficial, igual que la que lleva aquí el príncipe heredero Federico II. Cuando Zieten tenía 13 años, sus padres le habían contratado un tutor, pero debido, cito, a su vida inmoral, fue despedido rápidamente y encarcelado, después de que Hans Joachim denunciara indignado sus insinuaciones. Por su apariencia, uno podría haber considerado a Hans Joachim, que medía solo 1,60 m, como alguien más bien débil, pero en realidad era tenaz, fuerte de voluntad y poseía un sentido del honor indomable. Eso contribuyó a que más tarde, como soldado, respondiera de inmediato a cualquier insulto real o supuesto, por ejemplo, debido a su figura débil, ya fuera con un ataque físico o desafiando a un duelo, sin importar el rango de la persona. Supuestamente se dice que se peleó o participó en un duelo 47 veces. En 1715, Hans Joachim von Zieten acababa de cumplir 16 años, y como era costumbre para los hijos de la nobleza rural prusiana, ingresó como cabo, es decir, como cadete, en un regimiento. En su caso, fue el regimiento de infantería dirigido por el general mayor Johann Sigmund von Schwendi en Neuruppin, que más tarde se convertiría en el regimiento de infantería número 24. El 7 de julio de 1720, Zieten fue nombrado alférez. Pero aunque el general mayor Schwendi, tanto amigo de la familia como vecino de su finca, tenía una buena opinión del infante Zieten, durante sus casi 10 años de servicio, todas las solicitudes de ascenso a teniente fueron rechazadas por el rey Friedrich Wilhelm. Primero, el rey soldado, probablemente también debido a la apariencia poco militar de Zieten. Y cuando Schwendi, quien ya había sido ascendido a teniente general y era el protector de Zieten, fue nombrado gobernador de Spandau el 1 de enero de 1722.
y el nuevo comandante, el general mayor Kurt Christoph Conde von Schwerin, describió en un informe a Friedrich Wilhelm I, al alférez más antiguo de su regimiento, Zieten, como un oficial competente del que no tenía nada que reprochar, excepto, cito, que era de baja estatura y de voz demasiado débil para comandar. Eso reforzó la decisión del llamado rey soldado, casi obsesionado con los hombres altos, de seguir pasando por alto a Zieten en los ascensos en el futuro. Pero precisamente debido a las frecuentes burlas sobre su baja estatura, Hans Joachim desarrolló una confianza en sí mismo tan fuerte que más tarde incluso se atrevió a tener controversias con el rey. Pero después de su época de rebeldía, incluyendo los excesos de alcohol y las peleas que la acompañaron, finalmente adoptó una sólida ética de servicio que, junto con el temor a Dios protestante prusiano, se convirtió en una característica de su carácter y de su ética educativa. A esto se sumaba en él una bondad especialmente destacable, en comparación histórica, hacia las faltas de los soldados rasos. Rechazaba categóricamente el castigo corporal que era común bajo el rey soldado, así como el paso por la callejón, y, cito, se destacó precisamente como instructor de la siempre poco convencional, tan audaz como amante de la libertad, y difícil de disciplinar tropa de húsares por su moderada severidad y su justo espíritu de camaradería. Finalmente, el posterior general de húsares se distinguió tanto en la guerra como en la paz, por mantener una relación más bien de igual a igual y de respeto mutuo con el rey Federico II, el viejo Fritz. Incluso llegó a vigilar personalmente a Zieten, quien se había quedado dormido después de una batalla exitosa. Eso era muy diferente en el caso de Zieten bajo el padre de Federico II, Federico Guillermo I, porque después de que la cuarta solicitud de ascenso de Zieten fuera rechazada nuevamente por el rey soldado, el 28 de julio de 1724, con la nota marginal de que debía recibir su baja, él renunció y regresó a Bustrau para, tras la muerte de su padre en 1720, ahora cuidar de su madre y de sus 3 hermanas sobrevivientes. Pero la vida como terrateniente rural no era nada para el destituido alférez de infantería. El 21 de enero de 1726 solicitó nuevamente el puesto de teniente en el regimiento de dragones prusiano, dirigido por el general mayor Heinrich Jordan von Buttenau, que acababa de aumentar de 5 a 10 escuadrones y fue aceptado como teniente. Pero después de que el temperamental y a veces hipersensible Zieten provocara deliberadamente a su jefe de escuadrón, un capitán, y lo desafiara a un duelo, fue condenado por desobediencia a 1 año de prisión en la fortaleza Gross Friedrichsburg de Königsberg, lo cual no le impresionó mucho, porque apenas recuperó la libertad y regresó al regimiento, volvió a desafiar al capitán, lo que ahora llevó a la expulsión definitiva de Zieten del ejército y a su regreso a la finca de Bustrauer. Sin embargo, debió de ser rehabilitado por recomendación del teniente general Wilhelm Dietrich von Buddenbrook, porque a partir del 8 de octubre de 1730 lo encontramos en la compañía libre formada por el capitán Egidius Arendt von Bennegendorf, a partir del 30 de septiembre, con 71 hombres, dentro del cuerpo de húsares de Berlín, que estaba en formación, el que más tarde sería el 2º regimiento de húsares de la vieja Prusia. En la caballería, Zieten, quien fue nombrado capitán el 1 de marzo de 1731, se sentía visiblemente más a gusto que en la infantería. También aquí se portaba más educadamente con sus colegas, casi siempre. Cuando el 1 de marzo de 1732 se formó la 2ª compañía de húsares, Zieten fue nombrado jefe de la misma con un salario mensual de 50 táleros. Pero en verano fue condenado a 4 semanas de arresto por una irregularidad en el servicio. Sin saberlo, en 1735 fue transferido por Friedrich Wilhelm I al contingente prusiano en el ejército imperial del Rin, donde participó en la campaña del Rin durante la Guerra de Sucesión Polaca.
Aquí, Zieten encontró un protector en el mariscal austriaco Karoly Joseph Badjany, lo que resultó ser favorable para el joven oficial de húsares alemán, porque aquí pudo aprender el estilo de combate de la caballería ligera del único ejército que realmente la dominaba en ese momento, es decir, el austriaco. Y debido a su buen desarrollo como líder de caballería, el capitán Zieten fue ascendido por Friedrich Wilhelm I el 29 de enero de 1736 a mayor en el regimiento de húsares de la Guardia. Para aquellos que no saben qué significa el término húsares, aquí una breve explicación. Los húsares son una unidad de caballería ligera, cuyos orígenes se encuentran principalmente en Hungría, Croacia, Rumania y Serbia, lo cual también se podía notar en su uniforme. En el ejército prusiano, no fue sino hasta 1721 que existió un débil regimiento de húsares compuesto por jinetes polacos. En 1740, con la subida al trono de Federico II como rey, había dos pequeños regimientos, que sin embargo no eran muy respetados debido a su falta de disciplina, y, tras su retirada prematura en la batalla de Mollwitz, que de todos modos terminó en victoria para Prusia durante la Primera Guerra de Silesia, el 10 de abril de 1741, provocaron la ira de Federico, quien exclamó que la caballería no valía la pena y que se la llevara el diablo, y ordenó que las mujeres, húsares y sirvientes sorprendidos saqueando fueran ahorcados de inmediato. Sin embargo, después de que los húsares, gracias a los cambios en la hasta entonces poco realista formación, se convirtieron en un temido adversario de la infantería, especialmente por su movilidad, rapidez y capacidad de combate, Federico II estableció en el reglamento emitido en 1743 para los regimientos de húsares prusianos que, ante todo, los húsares estaban destinados al servicio de inteligencia. Deben reportar hasta los movimientos más pequeños del ejército enemigo. Siempre están rodeando el campo, pueden escabullirse por la retaguardia del enemigo y traer informes sobre lo que sucede allí. En territorio enemigo, gracias a ellos, rápidamente se conocen los caminos y la región. Son sus oídos y ojos. Lo mismo aplica para sus sucesores en la Bundeswehr, los antiguos exploradores blindados. Desde 2008, las tropas de reconocimiento del ejército, según el antiguo dicho de los húsares. Duro con la espada, firme en la silla, el mejor con la copa. Amado por las mujeres, fiel como el oro, valiente en el peligro, eso es un húsar. El 3 de octubre de 1737, Zieten recibió la aprobación del rey para casarse con su prima, Leopoldina Judith von Jurgas, de 33 años. Pero para mantenerse fiel a su tradición, poco antes se había peleado con su jefe de escuadrón, el corpulento y aficionado al alcohol teniente coronel Alejandro Ludwig von Bump, resultando ambos heridos. De su matrimonio con Judith, celebrado el 5 de noviembre de 1737, nació su hija mayor Johanna y su hijo Friedrich Karl, quien murió de viruela a los 8 años. Después de que Judith, quien nunca superó del todo la muerte de su único hijo, falleciera de tifus en 1756, Zieten, que ahora tenía 65 años, se casó el 24 de agosto de 1764 con otra prima lejana, Hedwig von Platen, de 25 años, donde durante el baile de bodas destacó, cito, por su porte libre, ágil y hermoso. El 6 de octubre de 1765 nació su hijo Friedrich, quien más tarde fue capitán de húsares y de 1800 a 1824 fue concejal de Neuruppin. Otro hijo, Hans Joachim Albrecht, nacido en 1771, vivió solo 50 días. Albertine Magdalena Eleonor, nacida en 1773, se casó después de la muerte de su padre con un capitán de húsares von Zieten de la casa de Wildberg, cuyos descendientes son los condes von Zieten-Schwerin, señores de Bustrau. Un año después del inicio de la Primera Guerra de Silesia, que se libró entre 1740 y 1742 entre Prusia y Austria por la supremacía en Silesia, Zieten fue ascendido a teniente coronel en mayo de 1741. Luego luchó con su regimiento, que a menudo era llamado Los Rojos,
y más tarde como los Sitten o los Titans, el 18 de marzo de 1741 en el combate de Frankenstein, el 10 de abril en la batalla de Molwitz, y luego el 17 de mayo cerca del pueblo de Kurswitz, en Baja Silesia, entre el distrito de Rottschloss y Molwitz. Durante el asalto a Rottschloss, en contra de la voluntad de su comandante, dirigió a sus 600 húsares contra los 1.400 soldados del general de campo de la Armada Imperial, Johann Freier Baranjai von Bodo-Falfa, y logró derrotarlos. Ese fue uno de los muchos golpes de húsares que harían famosa a esta caballería ligera. La recompensa para Zieten fue la Orden pour le Mérite, otorgada por Federico II. La campaña continuó el 10 de junio en la batalla de Grotgau y a principios de 1742 en los combates de Göding, Skalitz y Ungarisch Brod. Luego, en febrero de 1742, Zieten realizó un reconocimiento en Moravia, donde sus 8 escuadrones avanzaron hasta 4 kilómetros antes de Viena e hicieron un botín considerable, aunque la incursión no fue muy provechosa militarmente. En esa época, probablemente también en su regimiento se entonaba el hoy olvidado himno de alabanza a él. 3 hurras por nuestro general Joachim Hans von Zieten. No le importa cuántos enemigos tenga, sino los que Dios le haya asignado. Él cabalga alegremente hacia ellos y ataca con su sable afilado. El peligro llega como una tormenta con el Zieten y sus húsares. Los dolmanes vuelan largos al viento, las trenzas rectas en la nuca. Y antes de que el enemigo se dé cuenta, atacamos el frente y el flanco. ¡Marchen rojos, adelante! Aunque caigan, al enemigo hay que hacerlo huir, como Zieten con sus húsares. Húsares. Durante la breve paz de 1742 a 1744, entre las 2 guerras de Silesia, además de las demás unidades de caballería prusiana, los regimientos de húsares, armados con un sable corto y curvo, 2 pistolas y un carabina, y montados en caballos gris y blancos, fueron reorganizados completamente. A partir de entonces, combinaron una disciplina férrea con rapidez, por lo que los húsares prusianos eran considerados los mejores de su tipo en Europa. Un aporte considerable a esto lo tuvo Zieten, quien también introdujo el estandarte rosa para su regimiento. El 22 de julio de 1741 fue nombrado coronel y a partir del 24, propietario del recién formado regimiento de húsares, los Zietnosaren, que alrededor de 1780 fue renombrado como Regimiento de Húsares número 2. Este regimiento permaneció bajo su mando hasta su fallecimiento en 1786. También sus escritos sobre la formación y el uso de unidades de húsares recibieron la total aprobación de Federico II y aumentaron aún más su aprecio por su comandante de húsares. Pero cuando el 12 de enero de 1743 solicitó una asignación financiera porque la vida en el caro Berlín le resultaba difícil, Federico le respondió, cito, que tuviera paciencia, pero le regaló madera y piedras para una nueva construcción en Bustrau, donde Zieten primero mandó demoler la vieja choza para luego comenzar la construcción de la nueva y majestuosa casa señorial. Mientras Federico II, ya en 1740, había introducido los gorros de piel adornados con una calavera estilizada para los húsares, Zieten también había diseñado un nuevo uniforme para ellos. A partir de 1743, el tocado de los oficiales del regimiento, el Kolbach, estaba adornado con un cetro dorado al que se le fijaba una pequeña ala negra. Por lo demás, sus uniformes se parecían a los de los soldados, con pequeñas diferencias, como las botas húngaras amarillas y un ribete de piel. En cuanto a la paciencia que Zieten había solicitado al rey, esta fue recompensada el 3 de octubre de 1744 con el nombramiento como general mayor, con la antigüedad de servicio fechada al 1 de febrero. Además, el 30 de diciembre le concedió a Zieten una asignación personal de 1.200 táleros anuales. Mientras tanto, el 7 de agosto de 1744 había estallado la Segunda Guerra de Silesia entre Prusia y Austria. Cuando Zieten, al mando de la vanguardia encargada del reconocimiento del ejército prusiano, es decir, su propio regimiento y el regimiento Rüsch,
avanzó como punta de lanza hasta Budweis, en Bohemia. Pudo librar por primera vez, el 9 de octubre, en Moldau Tain, una gran batalla bajo su propio mando. Además, su regimiento participó en una serie de combates, como el 20 de mayo de 1745 en la batalla de Jagendorf. Ese día probablemente nació el dicho, que más tarde se haría tan popular, de Zieten saliendo de los arbustos. Durante su legendaria cabalgata Zieten, la noche del 19 de mayo, recorrió desde la zona de Patzkau, junto con 550 húsares, algunos de ellos disfrazados de austriacos, una cabalgata de 22 horas a campo traviesa, en parte directamente a través del campamento austriaco, hasta que al día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde, pudo entregar al margrave de Brandeburgo-Schwedt, Karl Friedrich Albrecht, que estaba aislado en Jagendorf, la orden real de unirse inmediatamente con el ejército principal, quien luego también participó el 4 de junio de 1745 en la victoriosa batalla de Hohenfriedberg. También los Zieten participaron en Hohenfriedberg, donde por primera vez pudieron distinguirse en una batalla decisiva. El 23 de noviembre luchó junto con el regimiento de húsares del general de división Joseph Toder von Rusch y los coraceros del general Hans Karl von Winterfeld, con éxito en el combate de Hennesdorf católico. Aquí, Zieten fue herido de bala en la pantorrilla. Después de que el 25 de diciembre se firmara la paz en Dresde, Zieten también había regresado a Berlín. Pero aquí, la tranquila vida de guarnición en Slotterleben le había provocado una laxitud que también se había transmitido a su regimiento, para gran disgusto de Federico el Grande. Por el contrario, Zieten le había reprochado refunfuñando que su majestad no lo apoyaba lo suficiente y se había retirado por un tiempo del palacio a Bustrau. Federico conocía los caprichos de su general y al principio esperó antes de reaccionar. También tenía otras preocupaciones aparte del estado de ánimo de Zieten, ya que el 17 de mayo de 1756 había comenzado la Guerra de los 7 Años, que bien podría llamarse la Primera Guerra Mundial, en la que los mostrados en azul, Gran Bretaña, Prusia, Portugal y sus aliados lucharon contra los mostrados en verde, Francia, España, Austria, Rusia, Suecia y sus aliados. Cuando Federico el Grande ascendió al ya mencionado general mayor Hans Karl von Winterfeld, el malestar entre Zieten y él aumentó aún más. Porque Zieten, se puede decir así de claro, odiaba a su rival Winterfeld. Eso se remonta a la época después de la batalla de Rotschloss, el 17 de mayo de 1741, en la que el más antiguo en el servicio, Zieten, estaba al mando, pero Federico el Grande lo ascendió a coronel junto con Winterfeld. En este asunto, sin embargo, Zieten pasó por alto la estrecha relación de Federico con Winterfeld, quien lo había apoyado en 1730, cuando el amigo de la juventud del joven príncipe heredero, el teniente Hans Hermann von Katte, fue ejecutado en la fortaleza de Küstrin por orden del padre de Federico, el rey Federico Guillermo I, y Federico tuvo que presenciarlo. En resumen, Zieten, quien además sufría de gota desde hacía tiempo y había perdido a su amada esposa Judith el 19 de marzo de 1756, preferiría ahora retirarse. Luego, en una carta al rey, había difamado a su archienemigo Winterfeld, con el comentario de que él no había tenido ninguna participación en la victoria, por lo que el ascenso de éste le parecía injusto. Sin embargo, el sabio Federico simplemente le dio la vuelta a la situación. Alabó a Zieten, celoso, de manera exagerada, pero también dejó en claro que en el futuro seguiría otorgando a Winterfeld el honor que le correspondía. Cuando a finales de julio Federico incluso fue personalmente con Zieten, quien era 13 años mayor, para comunicarle su deseo de que participara en la guerra, el viejo soldado se recuperó de la noche a la mañana y se presentó al servicio. Luego, en la Guerra de los 7 Años, sus húsares de la Calavera participaron en todas las batallas importantes, para lo cual recitaré las siguientes 2 estrofas del poema, El viejo Zieten. Zieten y Fritz nunca lucharon solos.
Uno era el trueno, el otro el relámpago. Nadie se mostró perezoso, por eso siempre acertaban. Ya fueran golpes cálidos o fríos, solían ser buenos. La paz se había firmado, pero el deseo de guerra y el sufrimiento, los viejos compañeros de batalla, lo revivieron una vez más. Como vaciló el mariscal Daun, nunca lo hicieron Fritz y Sieden. Ahora se comentaba en la mesa, en Sanssouci. El 12 de agosto de 1756, Zieten fue ascendido a teniente general, para luego, en octubre, tomar el mando de un cuerpo con una fuerza de 10 batallones y 40 escuadrones, la mayoría de ellos húsares. Con esta gran unidad, a principios de octubre, evitó la unión del ejército sajón, cercado en Pirna, con el cuerpo de refuerzo austriaco y el mariscal de campo Maximilian Ulysses, conde imperial de Brownie, tras lo cual los sajones tuvieron que rendirse el 16 de octubre. El 21 de abril de 1757, durante el combate de Reichenberg, Zieten desempeñó un papel importante, y el 5 de mayo, un día antes de la batalla de Praga, en la que cayó el mariscal de campo general Kurt Christoph, conde de Schwerin, Zieten fue condecorado con la Orden del Águila Negra con banda y estrella, que hoy es el distintivo de las tropas de cazadores de la Bundeswehr. El 18 de junio, durante la primera batalla perdida por Federico el Grande en Kolín, Zieten comandó el ala izquierda de la caballería, siendo su unidad la única parte victoriosa del ejército prusiano. Durante esta batalla, fue alcanzado por una bala de mosquete y cayó del caballo. Y el 5 de diciembre, en la batalla de Leuthen, fue la caballería de Zieten la que inició el ataque, y con su carga sobre los flancos descubiertos de los austriacos, decidió la batalla. Sin embargo, el 30 de junio de 1752, durante el ataque austriaco en el granero de Nerisch, no logró defender el convoy de suministros destinado al asedio de Olmütz, compuesto por alrededor de 4.000 carros de pan, contra fuerzas imperiales 3 veces superiores, por lo que Federico tuvo que levantar el asedio. El 14 de octubre de 1758, durante el ataque de los austriacos al campamento prusiano dormido en Hochkirch, donde se dice que también descansaba el rey, Zieten formó la retaguardia durante la retirada del ejército derrotado. Para el año 1759, la historia militar no reporta logros especiales de Zieten, quien en ese entonces pertenecía al ejército del príncipe Enrique y a quien se le habían encomendado repetidamente tareas especiales, principalmente en Lusacia. Por eso, el 12 de agosto de 1759, tampoco estuvo presente en la batalla de Kunersdorf, en la que el ejército de Federico sufrió una dura derrota y en la que murieron 3 generales. Los generales mayores Georg Ludwig von Puttkamer y Georg Ernst von Klitzing, y el teniente general August Friedrich von Itzenblitz. El 15 de agosto de 1760, durante la victoriosa batalla de Liegnitz para Prusia, Zieten fue nombrado por el viejo Fritz como general de caballería en el campo de batalla. Pero el 3 de noviembre, en la última gran batalla de la Guerra de los 7 Años en Torgau, Zieten cometió con su ataque prematuro su único error táctico decisivo como general, que casi le costó la batalla a Federico. Pero Zieten lo compensó después con el exitoso asalto a las alturas de Sübitz y fue abrazado calurosamente por su rey. Y Zieten, quien hasta el final de la guerra fue repetidamente encargado del mando supremo del ejército prusiano, en ausencia del rey, fue también en el otoño de 1761 quien liberó a su rey en el campamento de Bunselwitz de una profunda crisis emocional, señalándole al rey que dudaba de la situación de la guerra y que era en sí mismo pagano, un poder superior que estaría del lado de Prusia. Al final de la guerra, él pertenecía a la élite absoluta del reino y al círculo más cercano de amigos del monarca. En 1763, después de la paz de Hubertusburg, Zieten, el general más popular del ejército prusiano por mucho, se retiró del servicio activo. Cuando en octubre de 1778, Prusia, con su declaración de guerra a Austria, que había invadido el Alto Palatinado y la Baja Baviera, desató la Guerra de Sucesión Bávara,
y Zieten quería participar a toda costa, Federico le prohibió al general de 64 años tomar parte, por lo que él se quedó en Gut-Bust con su pariente de 36 años, Charlotte Auguste Johanna Luise von Blumenthal, donde la señora von Blumenthal recopiló más tarde sus memorias. En sus últimos años de vida, Zieten alternaba entre la casa que adquirió en 1763, hoy ya inexistente, en la calle Kochstrasse, 61 a 62 de Berlín, y la casa señorial en Bustrau. Además, fue probablemente el único general de su época que gozó de la confianza absoluta de Federico el Grande, quien visitaba con frecuencia a su viejo padre, Zieten. Sin embargo, cuando en 1785, durante una visita de cortesía al Palacio Sanssouci, a pesar de sus achaques, se negó obstinadamente a sentarse durante una larga conversación en presencia del monarca, Federico le ordenó: «Siéntese, viejo padre, siéntese, si no me voy, porque no quiero serle en absoluto una carga». Solo entonces Zieten obedeció a su amigo real, quien aquí le concedió prioridad simbólica al hombre que durante años había luchado y triunfado a su lado. Pero el temeroso general de caballería, Hans Joachim von Zieten, uno de los pocos generales prusianos que sobrevivió a las largas guerras, se había vuelto tan viejo y frágil que incluso una vez se quedó dormido en la mesa del rey, para lo cual encajan las dos últimas estrofas del poema del viejo Zieten. Una vez a Zieten no le gustó la comida y se quedó dormido. Un cortesano quiso despertarlo, pero el rey gritó: «Él se ha desvelado por nosotros en muchas noches. Él ya ha velado lo suficiente». Y cuando llegó la hora del viejo héroe, yacía sencillamente envuelto Hans Zieten, el húsar. Así como él mismo sorprendía siempre a los enemigos en un ataque, así llegó la muerte, como Zieten desde el bosque. Eso le sucedió a los 86 años, el 26 de enero de 1786, en su casa en Berlín. El 31 de enero fue sepultado en el cementerio de Bustrau. Aunque su tumba se encuentra junto a la iglesia del pueblo, en 2003 las lápidas de él y de su segunda esposa fueron colocadas dentro de la iglesia para protegerlas de las inclemencias del tiempo. En 1794, Federico Guillermo II colocó la estatua de Hans Joachim von Zieten en la Plaza Wilhelm de Berlín. Hoy en día, la estatua, que no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en la esquina de Wilhelmstrasse y Mohrenstrasse, en la Plaza Zieten, rodeada de los compañeros generales de Zieten de las guerras de Federico el Grande.